Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 30 de junio. La ciudad de Corinto. Escucha Hechos capítulo 18 versos 1 al 3, Primera de Corintios capítulo 5 versos 9 al 11 y Primera de Corintios capítulo 8 verso 4. ¿Qué podemos deducir sobre la economía, la moralidad y la vida religiosa de Corinto? Hechos capítulo 18 versos 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Primera de Corintios capítulo 5 versos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Primera de Corintios capítulo 8 verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Corinto era un importante centro del mundo antiguo, famoso por su próspero comercio. La ciudad fue destruida por Roma en el año 146 a.C. y reconstruida por Julio César como colonia romana en el año 44 a.C. Es esta Corinto romana la que aparece en el Nuevo Testamento. En la época de Pablo, Corinto era uno de los rivales de Atenas e incluso la había superado en varios aspectos. Corinto tenía dos puertos importantes que facilitaban el intercambio de mercancías y el desarrollo de su comercio. De hecho, Pablo eligió Corinto por su importancia y su ventajosa ubicación geográfica. Así se presentó una oportunidad para la difusión del Evangelio. Una vez establecido en Corinto, se comunicaría fácilmente a todas las partes del mundo. Ellen White, Sketched from the Life of Paul, página 99. Además, el floreciente comercio de Corinto facilitaría a Pablo su sustento mediante la fabricación y venta de tiendas de campaña, mientras proclamaba el Evangelio allí. Hechos capítulo 18 versos 2 al 3. Obviamente, la labor misionera en una ciudad grande y rica no está exenta de desafíos. Corinto se caracterizaba por el pluralismo religioso. Primera de Corintios capítulo 8 verso 5, evidente por sus numerosos santuarios construidos en homenaje a deidades como Apolo, Atenea y Afrodita, entre otras, e incluso por el culto a dioses egipcios como Serapis e Isis. Además de esta confusión religiosa, Corinto también era conocida por su libertinaje sexual. Estrabón, geógrafo e historiador griego, menciona que había 1000 prostitutas sagradas dedicadas al culto de Afrodita en su templo de Corinto. Aunque muchos estudiosos ven esto con recelo, relacionan esta afirmación con la propaganda ateniense contra Corinto. La prostitución ritual era común en el mundo antiguo. La inmoralidad sexual era un problema en Corinto, como en otros lugares. La idolatría y la inmoralidad formaban parte de la vida cotidiana, y esta triste realidad explica gran parte del contenido de la primera y la segunda carta a los Corintios. En su actividad misionera en Corinto, Pablo se enfrentó al desafío de una sociedad idólatra y licenciosa.
¿Qué desafíos de la cultura actual pueden dificultar la predicación del Evangelio? ¿Cómo podemos superarlos? ¿Qué diferencias existen, si las hay, entre Corinto y las ciudades actuales? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 1 de julio. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Escucha Hechos capítulo 18 versos 4 al 8. ¿Cuáles fueron los resultados de la predicación de Pablo? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La labor de Pablo entre los judíos de Corinto no fue tan fructífera como él hubiera deseado. Tuvo que enfrentar cierta hostilidad y odio. La Biblia dice que se opusieron y blasfemaron. Hechos capítulo 18, verso 6, cuando el objeto del verbo griego blasfemeo, blasfemar, es un ser humano, significa insultar o difamar. En otras palabras, pretendían manchar la reputación de Pablo e impedir que tuviera éxito en sus esfuerzos misioneros. Afortunadamente, la labor de Pablo en la sinagoga de Corinto no fue en vano, pues Dios estaba al mando de su misión. Él prometió: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Isaías capítulo 55, verso 11. Algunos judíos no esperaban que Crispo, el jefe de la sinagoga, y su familia aceptaran a Jesús como el Mesías y se bautizaran. Hechos capítulo 18, verso 8. No solo ellos, sino que muchos corintios, al oír, creyeron y fueron bautizados. Hechos capítulo 18, verso 8. Probablemente también por la influencia de Crispo. Escucha Hechos capítulo 18 versos 9 y 10. ¿Qué podemos deducir acerca de los sentimientos de Pablo ante los desafíos que enfrentaba en Corinto? ¿Cómo animó Dios a su siervo? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando salió de la sinagoga, Pablo tuvo una experiencia que lo animó. Cristo mismo se le apareció por la noche en una visión con palabras que recuerdan Isaías capítulo 41, verso 10. No temas, que yo estoy contigo. De hecho, Pablo admite que estaba en Corinto con debilidad y mucho temor y temblor. Primera de Corintios capítulo 2, verso 3. Tuvo que partir de Berea a Atenas debido a la firme oposición enfrentada. Parece que pensó que tendría que abandonar Corinto por la misma razón. Pero esto no sería así esta vez. Jesús le dijo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos capítulo 18, verso 10, y Pablo fue su instrumento para comunicarles la buena noticia de la salvación. Escucha Isaías capítulo 41, verso 10. Qué maravillosas promesas se nos hacen en este breve pasaje. ¿Cómo deberían ellas incidir en tu vida de cada día?
Isaías capítulo 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Excelente, José. Continuemos con la lección 1, martes 30 de junio y miércoles 1 de julio, aplicando el método MK7 en 1 Full, esta vez enfocado en nuevos creyentes, para que comprendan cómo el Evangelio transforma una cultura compleja como la de Corinto y cómo Dios sostiene a sus siervos en medio de la oposición. Martes 30 de junio, la ciudad de Corinto. Memo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. Este principio resume la tensión entre la fe y la cultura corintia. Corinto era una ciudad rica, comercial y cosmopolita, pero también moralmente decadente. Su pluralismo religioso y su culto a la sensualidad reflejan una sociedad que busca placer más que propósito. Pablo eligió Corinto porque su ubicación estratégica permitía que el Evangelio se difundiera por todo el mundo conocido. Aplicar. Para nuevos creyentes, vivir en una sociedad materialista y permisiva exige convicciones firmes. El Evangelio no se adapta a la cultura, la transforma desde dentro. Ejemplo práctico. Mantener integridad en el trabajo, pureza en las relaciones y fidelidad en la adoración. J. Jesús. Cristo es el modelo de pureza y verdad en medio de la confusión moral. Su presencia santifica la vida cotidiana. Actuar. Evita la idolatría moderna. Fama, dinero, placer. Se luce en tu entorno, como Pablo en Corinto. TISU, enfoque para nuevos creyentes. UT, teológico, Dios llama a vivir en santidad en medio del mundo. EOCHE, histórico, Corinto, reconstruida por Roma, era símbolo de poder y corrupción. I, inspiracional, inspira a resistir la presión cultural y mantener la fe. S, salvación, Cristo libera del pecado y de la esclavitud de los ídolos. U, universal, el Evangelio puede transformar cualquier ciudad o cultura. Miércoles 1 de julio, mucho pueblo en esta ciudad. Memo, no temas. Sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Hechos 18:9. Juan Pender, Pablo enfrentó oposición y difamación, pero Dios lo fortaleció con una visión nocturna. Cristo le recordó que había muchos corazones listos para recibir la salvación. Crispo, jefe de la sinagoga, y muchos corintios creyeron y fueron bautizados. Aplicar. Para nuevos creyentes, cuando enfrentas rechazo o burla por tu fe, recuerda que Dios tiene propósito en tu testimonio. No estás solo, hay mucho pueblo esperando tu palabra y tu ejemplo. J. Jesús. Jesús se revela como el compañero fiel en la misión. Él no abandona al que predica su nombre. Actuar. Persevera en tu ministerio personal. Ora por tu ciudad y por aquellos que aún no conocen a Cristo. TISU. Dimensión enfoque para nuevos creyentes. Pablo predicó en Corinto durante 1 año y medio, enfrentando oposición distinta a Pablo, y ejerce campi Padre. No abandona al que predica su nombre. Él no abandona al que predica su nombre. Inspira confianza en la presencia constante de Cristo. S. Salvación. La fe produce fruto, conversión y bautismo. U. Universal. Dios tiene pueblo en cada ciudad, incluso las más difíciles. Síntesis para nuevos creyentes. Corinto representa el mundo moderno, próspero, plural y moralmente confuso. Pero el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Pablo nos enseña que la misión no depende de la comodidad, sino de la fidelidad. Cristo promete estar contigo y usar tu vida para alcanzar a muchos. ¿Deseas que prepare una lámina visual complementaria para estos 2 días, martes y miércoles, mostrando el contraste entre la ciudad corrupta y la visión divina de esperanza, con símbolos pedagógicos, puertos, templo, luz, pueblo de Dios?
Clase de escuela sabática para nuevos creyentes. Lección 1. Miércoles 1 de julio. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Texto base. Hechos 18, 4 al 10. Aplicación del método MK7 en Murfull adaptado para nuevos creyentes. Peldaño 1. Las 4 bases del verdadero creyente. Antes de estudiar este pasaje, debemos recordar que nadie comprende correctamente la Biblia solamente por su inteligencia. Dios habla al corazón de quien permanece conectado con él. Oración. Pablo no enfrentó Corinto únicamente con conocimiento bíblico. Vivía en permanente comunión con Dios. Cuando llegaron el miedo, el cansancio y la oposición, Dios mismo le habló. Lección. La oración no elimina inmediatamente los problemas. La oración mantiene firme al creyente mientras Dios resuelve los problemas. No temas, yo estoy contigo. Hechos 18:9. Close quote. Biblia. Pablo enseñaba continuamente las Escrituras. No predicaba opiniones. Predicaba que Jesús era el Mesías prometido. Toda verdadera misión nace de la palabra de Dios. 3. Comunión. Silas y Timoteo llegaron para ayudar. Dios nunca diseñó el cristianismo para vivirse en soledad. El creyente necesita la iglesia, necesita hermanos, necesita ánimo, necesita apoyo espiritual. 4. Misión. Aunque encontró rechazo, Pablo siguió predicando. El propósito nunca cambió: salvar personas. Cuando una iglesia pierde la misión, comienza a concentrarse únicamente en sus problemas. A. Como estudio. Aplicamos el resumen MK3 en 1. A. Paráfrasis. Pablo predicaba cada sábado en la sinagoga. Muchos rechazaban el evangelio, algunos insultaban al apóstol. Entonces Pablo comenzó a trabajar principalmente entre los gentiles. Sin embargo, Dios le mostró una visión durante la noche. Jesús le dijo: no tengas miedo, sigue predicando, yo estoy contigo. Tengo muchas personas que todavía aceptarán el evangelio. Pablo permaneció allí enseñando durante 1 año y 6 meses. B. Exégesis. ¿Qué ocurrió realmente? Corinto era una ciudad difícil. La oposición parecía indicar que la misión estaba fracasando, pero Dios veía algo que Pablo todavía no veía. Mientras Pablo veía enemigos, Jesús veía futuros discípulos. Mientras Pablo veía rechazo, Jesús veía una gran cosecha. Por eso aparece una de las promesas más hermosas del libro de Hechos. Open quote. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Close quote. No significa que todos ya fueran creyentes. Significa que Dios conocía a quienes responderían cuando escucharan el evangelio. Hermenéutica. ¿Qué significa para nosotros? Muchas veces pensamos: nadie quiere escuchar. Todo está perdido. No vale la pena seguir. Pero Dios sigue viendo personas con hambre espiritual. Nosotros vemos apariencia. Dios ve corazones. Memorizar Hechos 18, 9 al 10. Comprender la misión nunca depende de la cantidad de oposición. Depende de la presencia de Cristo. Aplicar cuando aparezcan dificultades. No abandones el servicio. Jesús en el centro. Jesús es quien dirige la misión. No Pablo, no nosotros, Cristo. Actuar esta semana. Ora por una persona que aún no conoce a Cristo. Peldaños. Tema: la perseverancia en la misión. Importancia: la oposición no significa que Dios haya abandonado la obra. Síntesis: Jesús sostiene a sus obreros. Sustento bíblico: Hechos 18, 9 al 10, Isaías 55, 11, Mateo 28, 20. Ubicación: Corinto. Segundo viaje misionero. Peldaño 4. Estación planetaria. Estación 5. Urano. La protección del Evangelio. En el viaje planetario de la fe, Urano nos recuerda que Dios protege el avance de su obra. Aunque el enemigo intenta detener la predicación mediante oposición, miedo o persecución, el Señor rodea a sus hijos con su cuidado. Así como un escudo protege al soldado en medio de la batalla, Cristo protege espiritualmente a quienes permanecen fieles a su llamado. Lección espiritual: la verdadera seguridad no consiste en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Cristo. Open quote. Yo estoy contigo. Close quote. Tribu de Israel, Judá. Judá representa el liderazgo espiritual y la alabanza. Pablo actuó como un verdadero líder espiritual. No huyó cuando llegaron las pruebas, permaneció donde Dios lo envió. Así también cada creyente está llamado a permanecer fiel donde Dios lo coloca. Peldaño 6. Los 12 valores. Academia de Cristo. En este estudio sobresalen especialmente fe. Pablo creyó la promesa de Cristo. Perseverancia. Continuó enseñando durante 1 año y medio.
Esperanza nunca dejó de creer que Dios seguiría salvando personas. Servicio. Su vida estaba dedicada completamente al Evangelio. El carácter de Cristo se forma en mi vida cada día. Peldaño 7. Doctrina y creencia ancla. Doctrina básica la Iglesia. Creencia fundamental ancla el remanente y su misión. Creencia fundamental 13. Dios siempre tiene un pueblo llamado a proclamar el Evangelio. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Anticipa precisamente esa realidad. Cristo sigue reuniendo un pueblo fiel mediante la proclamación del Evangelio. Peldaño 8. La misión. La misión nunca termina porque haya oposición. La misión continúa porque Cristo sigue llamando personas. Cada creyente debe preguntarse, ¿quién necesita escuchar hoy de Jesús por medio de mí? ¿Estoy aprovechando las oportunidades que Dios me da? Harpelion 9, estilo bereano. Como los bereanos, Hechos 17:11, comprobamos todo con la Biblia. La promesa dada a Pablo armoniza con toda la Escritura. Dios acompaña a sus siervos, Isaías 41:10. Su palabra no vuelve vacía, Isaías 55:11. Cristo está con su iglesia hasta el fin, Mateo 28:20. La interpretación es coherente con el conjunto del mensaje bíblico. En peldaño 10, metáfora pedagógica. Imagina un faro en medio de una tormenta. Las olas golpean con fuerza, el viento sopla violentamente, todo parece inseguro. Pero el faro permanece firme porque está cimentado sobre una roca. Así era Pablo en Corinto. La tormenta era la oposición. La roca era Cristo. Mientras permaneció unido a Cristo, siguió iluminando a otros. Conclusiones teoprácticas. La oposición no significa que Dios haya abandonado la misión. 2. Cristo conoce personas que todavía responderán al Evangelio. 3. El miedo se vence recordando la presencia del Señor. ¿Cuál la fidelidad vale más que los resultados inmediatos? La iglesia crece cuando sus miembros perseveran en anunciar a Cristo. Peldaño 12. Llamado a la decisión. Jesús también te dice hoy, open quote, no temas. Sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Hechos 18, 9 al 10. Close quote. La pregunta no es si habrá oposición. La pregunta es si permaneceremos conectados con Cristo mediante la oración, el estudio de la Biblia, la comunión con los hermanos y la misión. Sobre ese fundamento se edifica un carácter firme, capaz de permanecer en pie aun cuando lleguen los movimientos sísmicos espirituales de la vida. Quien permanece unido a Cristo puede avanzar con confianza, sabiendo que el Señor sigue teniendo mucho pueblo al cual alcanzar mediante el testimonio fiel de sus hijos.